Queridos amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en este quinto y último programa de la serie Yo, Tú, Nosotros, Nuestras Identidades. Y bueno, el día de hoy iremos al estado de Guanajuato, estaremos con investigadores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, coordinados por la doctora Maricruz Romero Ugalde. Ella nos ha preparado una entrevista con colegas de esta institución y otras autoridades y van a ver qué interesante. Nos lo prepararon en forma de debate. Y bueno, para adentrarnos al tema, contamos con la presencia de la licenciada Ana Leticia Hernández Vélez. Ella es socióloga de la Universidad de Guanajuato. Ana Leticia, bienvenida. Gracias. Y bueno, Ana Leticia, ¿cuál es el objetivo del programa de hoy? Pues el objetivo es hacer un recorrido a través de las identidades o la identidad que conforma el estado de Guanajuato, a través de sus elementos. Es conocerla a través de distintas perspectivas. Ah, muy bien. Y bueno, amigos, agradeciéndoles las llamadas que han estado llegando a lo largo de estos 4 programas, sus comentarios, sus opiniones que son de veras valiosos para nosotros. Les recuerdo que contamos con el correo de voz 5622-8720 y 5622-8718. Y también tenemos el correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx para podernos contactar. Y bueno, Ana Leticia, platícanos, ¿cómo abordaremos el tema de la identidad el día de hoy? La identidad se hablará a partir de perspectivas que a veces no son tomadas en cuenta como elementos importantes dentro de la identidad, o más bien se vuelven como invisibles. Se mencionarán algunos de esos elementos a partir de visiones de distintas instituciones. Ah, muy bien. Y para ello, como les decía, vamos a contar con la presencia de destacados investigadores. Desde luego, empezamos con la doctora Maricruz Romero Ugalde. Ella es directora del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Vamos a contar con la señora Adriana Cortés Jiménez. Ella es directora de la Fundación Comunitaria del Bajío. La licenciada Karina Jazmín Juárez Ramírez. Ella es coordinadora general del Centro de las Artes de Guanajuato del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Y el doctor Luis Fernando Macías García, él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, Ana Leticia, platícanos un poco de este debate que se tuvo y que vamos a ver en un momento. Pues resultó ser un debate bastante interesante, ya que se conocieron las perspectivas a través de los investigadores, las universidades, cómo ven la identidad, las sociedades civiles y además las instituciones que trabajan directamente con temas culturales. Entonces fue una amplia visión sobre lo que es la identidad en Guanajuato. Ah, perfecto. Y entonces, pues lo prometido es deuda, vamos a este primer bloque del debate sobre identidades. Hoy estamos aquí reunidos para tratar el tema de las identidades en Guanajuato. Para ello estoy acompañada de investigadores y una promotora social. Me da muchísimo gusto tener aquí a Adriana Cortés, que es
una persona que desde hace 25 años tiene esta experiencia de trabajo en comunidad y lo más relevante, en ese trabajo en comunidad a través de las organizaciones civiles está buscando un cambio de vida en donde el factor de migración es importante. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La jovencita Karina Juárez, que es una historiadora de la Universidad de Guanajuato, que ahora se desempeña como directora del Centro de las Artes de Guanajuato y tiene en su responsabilidad promover las culturas populares y también fomentar la formación y la investigación en todo el estado. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Maricruz. Luis Fernando es también un colega y sociólogo de formación, pilar de muchas de las nuevas generaciones aquí en el estado de Guanajuato y que ahora como director de Ciencias Sociales y Humanidades en la división de la Universidad de Guanajuato, pues nos acompaña para poder ahondar en este aspecto de qué es la identidad. Y ahora, por eso, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a entrar de lleno al tema. ¿Podemos hablar de identidad o de identidades sociales? ¿Por qué? ¿Qué podemos entender por ello? Adriana, ¿nos podrías compartir algo desde tu experiencia? Sí, bueno, desde hablando del tema de migración, realmente yo sí creo que tenemos que hablar de identidades. Definitivamente la transculturalización que se ha tenido a través de los años con el tema de migración nos lleva hacia ese tema. Sin embargo, de alguna forma la identidad viene mucho que ver con la raíz desde tu cultura en donde naces, cómo te vas involucrando, cómo estás inmerso en tu crecimiento, en tu cultura. La familia tiene mucho que ver, tiene que ver todo el contexto alrededor. Sin embargo, las personas que dentro de la migración van naciendo en otros países, obviamente hablando de esta identidad es donde se van haciendo las identidades. Hay una parte de México en ellos, hay una parte de Norteamérica en el caso de nacer en Estados Unidos, pero sin embargo ahí es donde empieza una mezcla muy interesante cuando se habla de identidad. Y al mismo tiempo de esto hay una gran lucha para ver hacia cuál es la identidad más fuerte que me va a llevar, y ahí es en donde empieza también a romperse de alguna forma la parte y ese entendimiento de familia. Cuando hablamos ya de 3 generaciones, hablando de migración, estamos hablando todavía de un problema mucho más de raíz, más profundo, porque la primera generación se va sumamente obligada, en este caso fue lo que pasó en nuestro país. La segunda generación se va ya en una búsqueda con un retorno. Sin embargo, viene una tercera generación nacida totalmente en el otro país y entonces no termina de romper de alguna manera su identidad con México, pero no propio. Es una identidad a través de la familia. Y ahí es en una búsqueda en ese sentido. Hablamos de identidades en todos sentidos, hablamos de identidades del tema de familia, hablamos de identidades del tema cultural en general, desde la música, la danza, el vestuario, etcétera. Alimentación es algo que dentro, cuando tocamos el tema de migración, son temas como la alimentación, un tema totalmente centrado en mantener la alimentación muy parecida a la tercera generación. En este sentido, la alimentación, la familia, ¿qué pasa, Luis Fernando, con el individuo? ¿Cómo se construye esa persona? Adriana dice identidades sociales y nos da todo este argumento. Tú desde el psicoanálisis, la filosofía, ¿cómo puedes contribuir a pensar, ¿es identidad o identidades? Bueno, en realidad, depende cómo hablemos del asunto, son las dos cosas. Es decir, identidad para uno que hace investigación antropológica, sociológica, filosófica, digamos, un concepto que nos hace pensar en aquello que hace que una persona se reconozca a sí misma, y cuando se reconozca a sí misma diga no solamente yo, sino diga yo soy algo que lo refiere a su grupo. Soy mexicano, soy de San Miguel, soy de tal barrio, soy guanajuatense, yo soy, lo que le permite en algún sentido conjugar su primera persona. Y para conjugar su primera persona, pues necesita la referencia de las otras personas. Eso es la identidad.
Identidad tenemos todos. ¿Cómo se construye la identidad de cada uno en diferentes escenarios, en diferentes ambientes? Tendrá que ver con las identidades, es decir, los resultados de esa conjugación. Para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Vamos. Entonces, cuando la pregunta es, ¿existe una identidad guanajuatense? Yo lo que podría decir es, existe identidad en los guanajuatenses. Los guanajuatenses, desde luego, tienen identidad. Pero esa identidad que se conjuga en primera persona y después en segunda y tercera persona, somos, va cambiando según diferentes escenarios. Eso da lugar a las identidades. Identidades migrantes, identidades de barrio, identidades sociales, políticas y a veces también identidades económicas. Y viene un tercer punto, que es las identidades que nos cuelgan. Es decir, la posibilidad de reconocerme o no, de tener grados de libertad en aceptarme tal como el otro me mira, ¿no? Tú eres mexicano desde afuera, tú eres guanajuatense desde afuera, tú eres chilango desde afuera. Bueno, ¿cómo se van construyendo mecanismos de identidad y de identificación? Muchísimas gracias. Precisamente en esos mecanismos, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa, digamos, con estas fuertes labores, trabajo, en donde las instituciones se invierten para, de alguna manera, compartir o fomentar cierto tipo de identidades, o en todo caso, promover las que ya existen? En tu experiencia, ¿qué pasa en Guanajuato? Sabes que creo que más que fomentarlas, porque la verdad es que no creo que las instituciones tengamos la posibilidad de fomentar la identidad. Creo que tenemos la posibilidad de, en principio, conocerla, después reconocerla, respetarla, aprovecharla, en su caso, promoverla. Creo que es así como debe funcionar el tema de las identidades desde las instituciones. En el caso de las culturas populares, por ejemplo, no tenemos nosotros desde las instituciones la posibilidad de construirle una identidad ni a una persona ni a algún grupo. Nosotros como institución podríamos reconocerlo, como te digo, promoverlo, ayudarle a su preservación si es el caso, ayudarle a su recuperación, si también es el mismo caso, a la documentación, al registro, etcétera. Pero sí creo que es necesario que las instituciones en este momento volteen la mirada hacia el reconocimiento de lo que somos, cómo convivimos entre nosotros, qué nos hace mostrarnos cómo hacia el exterior y qué nos hace mostrarnos cómo hacia el interior de nosotros mismos, como comunidades y como seres humanos. Bien, pues muchísimas gracias. Aquí está precisamente este mosaico en el sentido de cómo desde la persona construyes todo el tiempo identidad, pero la identidad se construye en relación con el otro. Y el asunto del otro es que puede ser el otro, dijéramos, cercano, familia, barrio, localidad, hasta el otro que está del otro lado, en otro país, con otros referentes, pero que efectivamente todo esto nos incluye en un fenómeno que también está muy relacionado, que es la alteridad. Y que para eso las instituciones son parte de un vehículo para promocionar y difundir lo que ya existe. Nos tenemos que ir a un corte, pero en el siguiente bloque quisiera que me platicaran desde Guanajuato cómo podríamos caracterizar, si es que existen estas identidades guanajuatenses, a lo interior o al exterior. Entonces nos vamos a un corte y muchísimas gracias. Regresamos para hablar qué caracteriza la identidad o las identidades guanajuatenses. Muchas gracias. Pues qué interesante esta primera parte del debate, Ana Leticia. Bueno, el asunto es que viene conectado bastante bien con los 4 programas anteriores, ¿no? Primero hablamos de la identidad desde la antropología, después hablamos de la identidad desde el ámbito sociológico, pasamos a la identidad demográfica
el programa pasado trató de la identidad arqueológica y ahora este mosaico que nos van a presentar o que nos están presentando, pues como que viene a poner en acción precisamente todo esto que se vino diciendo a lo largo de los programas y aquí en Guanajuato, en un territorio con unas relaciones sociales específicas. ¿Tú qué puedes comentarnos al respecto del video, del panel? Pues creo que esta identidad va más relacionada hacia la vida cotidiana, ¿no? Y un elemento importante que se menciona es el reconocimiento de los otros. En esta otredad nos reconocemos también a nosotros mismos, ¿no? Al reflejarnos en ellos, al ver al otro. Me parece que ese es el punto más importante a destacar de este debate. Estamos viendo distintas visiones. Muy bien, y las personalidades, tú las conoces un poquito más, ellos. ¿Cuál es el trabajo que han estado realizando con la identidad? Escuchamos migración, escuchamos cultura. Por ejemplo, el papel que tiene el Centro de las Artes ha sido como el de preservar aspectos de la tradición o de la oralidad, por ejemplo, el buscar, el rescatar elementos que forman parte de los guanajuatenses y a veces los mismos guanajuatenses no los conocemos. Por ejemplo, las tradiciones de la tortilla, de las tortillas pintadas que hacen en Tierra Santa, en una de los municipios del estado, o el rebozo jaspeado, o bien el trabajo que tiene la Fundación Comunitaria del Bajío al momento de preservar cuestiones de identidad, trabajando con migrantes y cómo se van modificando por esta influencia de la migración en las comunidades rurales sobre todo. Y pues bien, ni hablar de los trabajos de los investigadores de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Claro. Al estar dentro con sus investigaciones, igual también rescatando como varios elementos Desde luego, y una muestra son los obsequios que vamos a tener o que tenemos para nuestro queridísimo público y como para festejar también este cierre de la serie. Dinos, por favor, Ana Luisa, ¿qué es lo que vamos a obsequiar? Bueno, pues tenemos varios libros de regalo, todos donados por el Instituto Cultural de León. Algunas son novelas. Por ejemplo, hay un libro que se llama No morirás del todo, Aullismos. Son un libro de poesías de Acio Guzmán. Tenemos además algunos otros, discos de música, de flauta, A través del viento, es el título del disco. La trampa, que habla sobre las sociedades literarias en el estado. Hay una reseña muy interesante, ¿no? Hay libros que hablan sobre las artesanías. Tienen un libro sobre las artesanías. Sí, tenemos, hay un libro de regalo muy, muy bonito que habla sobre los tejedores y la tradición de tejer en el estado. También tenemos el libro de No morirás del todo, es una recopilación de cuentos donde vienen cuentos muy, muy interesantes, muy recomendables, que seguramente les gustará al público. Además, un libro de cine, el cine en el estado de Guanajuato, pues, y su tradición, ¿no? Desde las momias y Contra el Santo, y los trabajos de Buñuel en el estado. Es un libro muy, muy bonito que está hecho en el estado. Además, también está el libro que te mencionaba de las artesanías y los telares y tejedores, esta tradición que hay en algunos municipios del estado del rebozo jaspeado y que mucho tiempo fue como una importante actividad económica dentro del estado. Muy bien. Y bueno, para hacerse acreedores, ya saben, de todas estas bellezas y estas cosas hermosas que nos traen de Guanajuato, tenemos el correo de voz 5622-8720, 5622-8718 y el correo mirador@cuaed.unam.mx. Les vamos a hacer las preguntas. Vamos a tener 3 preguntas para que respondan y se hagan acreedores de estos textos. ¿Tú tienes las preguntas o las decimos regresando de la pausa? Regresando de la pausa. Muy bien, entonces, queridos amigos, nos vamos a una pausa y seguimos conectados. Muchas gracias.
Espacio de usar. Espacio de usar. Que siguen con nosotros. Les recuerdo que estamos ahora en el estado de Guanajuato. Allá nos están viendo también nuestros colegas, la gente, amigos también de allá de Guanajuato. El programa, recordemos, se llama Caminos de Guanajuato, donde la vida vale sones, sabores, sueños y más. Rostros identitarios. Nos acompaña la licenciada Ana Leticia, y bueno, Ana Leticia, habíamos quedado pendientes de que vamos a dar las preguntas. Tenemos 2 preguntas para hacerle a nuestro público y que puedan llevarse los obsequios que tenemos. Adelante. Bueno, pues espero que hayan estado atentos al debate porque de esto se tratan las preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué instituciones son los participantes al debate? Espero que hayan puesto atención, al principio se presentaron, quiénes son los participantes. La siguiente pregunta es que se mencione alguno de los títulos de los libros de obsequio que se van a regalar en el programa. Claro, y si no alcanzaron a ver el título de los libros, bueno, con que nos mencionen de qué se trata alguno de los obsequios, ¿no? Sea, ya iba a decir, bueno, sea de esto, de aquello, bueno, está muy diverso, tienen posibilidad de escoger y de decidir. Muy bien, y les vuelvo a recordar cómo podemos contactarnos. Estamos en el correo de voz 5622-8720, 5622-8718 o al correo mirador@cuaed.unam.mx. Estamos en el último programa de la serie Yo, tú, nosotros, nuestras identidades. Bueno, va a haber una segunda etapa de videos, más bien una segunda y una tercera etapa de videos, Ana Leticia. La segunda, platícanos un poquito. Ya Maricruz algo nos introdujo a esta otra parte, pero ¿qué podemos esperar de esta segunda parte? Bueno, pues bien, mira, en esta segunda parte hablamos de los elementos que forman estas identidades. En la primera parte se debatía entre si era una identidad o eran distintas identidades. En esta parte ya hablamos de cuestiones como territorio, de ciudad, de campo. A veces homogenizamos lo que es la identidad, pero hay distintos elementos que no tomamos en cuenta o que se vuelven invisibles, no se mencionan. En el estado a veces se tiene referencias hacia las ciudades más importantes del estado, pero a veces no se menciona, por ejemplo, las tradiciones en las zonas rurales, o bien dentro de la ciudad no se mencionan a culturas de los jóvenes o los mismos indígenas que viven dentro de las ciudades. Entonces, en este segundo segmento vamos a ver un poco más, adentrarnos a estos elementos que conforman estas identidades y de este mosaico que ya la doctora Maricruz mencionó. Claro, y además, bueno, ahorita que estábamos hablando y uno recordando, a lo mejor no me van a dejar mentir, amigos, pero cuando pensamos en Guanajuato,
lo asociamos con las momias, ¿no? ¿Con qué más llegamos a asociarlo? A lo mejor pocas veces con las minas, ¿no? Pero, ¿y otras cosas que haya más en Guanajuato? No se mencionan. Esta es parte, ¿no?, de las cosas que dices que no, son invisibles a la percepción de lo que sería la identidad guanajuatense. Sí, a veces la identidad es más que solo los elementos físicos, ¿no? O los monumentos que ya conocemos, porque pues, el estado resulta ser muy turístico, pero hay elementos que no se mencionan tanto. Por ejemplo, a veces es increíble esperar que en la ciudad de León hay más indígenas que lo que podrían ser en municipios más rurales. Y hay una gran migración de indígenas y ellos también conforman nuevas identidades. Entonces, de esto se va a hablar un poco más en la segunda etapa, pero pues igual, mejor no adelantamos tanto. Claro, pues veamos esta otra parte del debate y vamos a ver qué tal está pasando esto. Seguimos aquí platicando sobre el tema de identidad e identidades. En este segundo bloque, lo que nosotros queremos conocer es qué nos caracteriza como guanajuatenses, si es que existe una identidad guanajuatense. Y para eso, pues le pido a Adriana que nos platique un poco más sobre cómo encuentra en las localidades con las que trabajas estos factores de identidad. ¿Podríamos caracterizar de alguna manera las identidades guanajuatenses o no? Bueno, desde lo que la experiencia de trabajo nos ha dado y la historia de Guanajuato que tenemos, somos un estado realmente agrícola, somos un estado ganadero, somos un estado lleno de posibilidades de manualidades, somos un estado de ceramistas, y en fin, una cantidad inmensa de posibilidades que tenemos de desarrollo y que nos identifica. En las comunidades esto se ha perdido muchísimo, de alguna manera por la migración, y gran parte de la gente que todavía, las familias todavía están luchando por quedarse en su comunidad, por rescatar y por mantener su identidad, son parte de su trabajo diario. Cómo realmente los adultos están tratando todavía de pasar parte de esta identidad a las siguientes generaciones. Sin embargo, no ha sido fácil. Vivimos hoy en un mundo con la comunicación ahora sí que extrema. Entonces, las nuevas generaciones es muy complicado, muy difícil que quieran vivir realmente la parte de ser un campesino al estilo del que fue su abuelo o que fue su padre, ¿no? Definitivamente las nuevas generaciones no quieren eso de su vida en las condiciones que las vivieron sus familiares. Y estamos en una gran lucha en ese sentido. Vemos a los artesanos cómo vienen identificando nuevas formas y más actualizadas, sin perder realmente esa identidad, esa raíz que tienen desde generaciones, y cómo, sin perder realmente esa esencia, cómo han creado tan nuevos productos para un mercado nuevo actualizado. Sin embargo, las mujeres son otro punto específico en este sentido, porque son las que les ha tocado llevar más la raíz en sus comunidades, son las que de alguna manera se aferran más a no terminar de perder la identidad en nuestro Guanajuato, y son las que quedan en las comunidades de mil formas, ¿no? Y a través de ellas también hay un gran rescate de prácticas ancestrales y que están tratando realmente de trascender en ellas a las nuevas generaciones. Estamos llevando una serie de programas que los identifica y de alguna manera como guanajuatenses, ¿en dónde estamos, no? Si Guanajuato estamos en el centro del país, de alguna manera nuestra caracterización también es como más conservadora. En eso también cuando se quiere innovar cosas o quieres hacer grandes cambios, es muy difícil que la gente los acepte. Les cuesta muchísimo trabajo afrontar unas realidades actuales porque somos un estado que vive conservadoramente en muchas cosas, y siento que eso no nos ha dejado de alguna manera dar un salto con las nuevas generaciones, hablando de qué pasa con el Guanajuato que viene adelante, ¿sí? Conservación
o conservadurismo, identificación, son conceptos que nos permiten pensar de otra manera cómo podríamos caracterizarnos como guanajuatenses. Es decir, ¿qué nos identifica? Decía Adriana, entre lo agrícola. Manera, es decir, podemos tener una cierta idea de los rasgos que nos identifican.